Nací en un pueblo pequeño cerca de Madrid, en una casa que siempre olía a carbón y a guiso de lentejas. Mi padre trabajaba en la estación de tren más cercana, a 15 kilómetros de casa, y cada mañana se levantaba antes del amanecer para caminar hasta allí. Le veía salir en la oscuridad, con su gorra de ferroviario bien puesta y el termo de café que mi madre le preparaba la noche anterior. Yo tenía 5 años cuando empecé a entender que los trenes eran algo más que esos ruidos lejanos que se escuchaban desde nuestra ventana. Mi madre se quedaba en casa cuidando de mis 2 hermanas pequeñas y de mí. Era una mujer menuda pero fuerte, con las manos siempre ocupadas en algo: coser, limpiar, cocinar con lo poco que teníamos. Nunca se quejaba, pero yo veía cómo contaba las monedas antes de ir al mercado, cómo alargaba los guisos con más patatas cuando llegaba fin de mes. Mi padre ganaba lo justo para mantenernos, y aunque nunca nos faltó un plato de comida, tampoco sobraba nada. Los domingos, cuando mi padre no trabajaba, me llevaba a ver los trenes. Era nuestro momento especial. Caminábamos hasta la estación y nos sentábamos en un banco de madera a esperar. Cuando aparecía el convoy a lo lejos, mi padre me alzaba en brazos para que pudiera ver mejor. Me explicaba de dónde venían esos trenes, hacia dónde iban, qué tipo de mercancía llevaban. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las máquinas, de los horarios, de la precisión que requería su trabajo. Para él, aquello no era solo un empleo, era una vocación. Recuerdo que me decía que los trenes conectaban el mundo entero, que gracias a ellos, las personas podían viajar a lugares que nunca habían imaginado, que las cartas llegaban a familias separadas por la distancia, que los productos de una ciudad llegaban a otra. Me hablaba como si los trenes fueran seres vivos, con personalidad propia. Había trenes alegres que llevaban familias de vacaciones, trenes tristes que transportaban emigrantes, trenes trabajadores cargados de carbón y hierro. Yo le escuchaba fascinado, imaginando todas esas historias que viajaban dentro de cada vagón. En casa, por las noches, mi padre me contaba anécdotas de su trabajo. Me hablaba de los maquinistas que conocía, de los pasajeros que había visto pasar, de las conversaciones que escuchaba en el andén. Una vez me contó de una mujer mayor que viajaba todos los meses en el mismo tren para visitar la tumba de su marido en un pueblo lejano. Otra vez me habló de un hombre que llevaba siempre una maleta vieja y nunca hablaba con nadie, pero que un día le confesó que dentro guardaba cartas de amor que nunca había tenido valor de entregar. Mi madre escuchaba estas historias mientras surcía calcetines o preparaba la cena. A veces sonreía, pero otras veces le veía una expresión preocupada. Supongo que sabía lo que yo aún no entendía, que mi padre soñaba con algo más grande de lo que nuestro pueblo pequeño podía ofrecerle. Él hablaba de ascender, de conseguir un puesto mejor, de mudarnos a la ciudad. Pero los años pasaban y seguíamos en la misma casa, con el mismo trabajo, con la misma rutina. Cuando cumplí 10 años, empecé a acompañar a mi padre al trabajo los días que no había colegio. Al principio, solo me dejaba estar sentado en una esquina de la oficina, observando cómo organizaba los horarios y revisaba los telegramas. Pero poco a poco me fue enseñando cosas sencillas, cómo leer los códigos de las locomotoras, cómo interpretar las señales, cómo calcular los tiempos de llegada. Yo absorbía todo como una esponja. Era como si hubiera nacido para entender ese mundo. Los otros trabajadores de la estación me trataban con cariño. Don Ramón, el jefe de estación, siempre tenía un caramelo en el bolsillo para mí. Manolo, el encargado de mantenimiento, me enseñaba cómo funcionaban las máquinas más sencillas. Y Carmen, la única mujer que trabajaba allí, en la oficina de telégrafos, me regalaba lápices usados para que pudiera dibujar trenes en casa. Todos sabían que yo sería ferroviario como mi padre. Era algo que se daba por sentado, como si estuviera escrito en mi destino. En el colegio, mis compañeros me tenían por un experto en trenes. Cuando la maestra nos preguntaba sobre medios de transporte, yo siempre tenía la respuesta más completa. Sabía nombres de estaciones, tipos de locomotoras, rutas de mercancías. Pero también sabía cosas que no se aprendían en los libros. Sabía que el tren de las 5:15 siempre llegaba con 3 minutos de retraso, que en el vagón de cola del tren de mercancías viajaba un gato que los trabajadores habían adoptado,
que los viajeros del tren de la mañana eran más silenciosos que los del tren de la tarde. Mi adolescencia transcurrió entre los rieles y los horarios. A los 14 años ya ayudaba a mi padre de manera oficial. Tenía mi propia gorra, mi propio silbato, mi propia responsabilidad. Me encargaba de las tareas más sencillas: limpiar las señales, organizar los papeles, avisar a los pasajeros de los retrasos. Pero para mí, cada tarea era importante, porque formaba parte de algo mucho más grande. Los trenes seguían fascinándome, pero ahora los veía de manera diferente. Ya no eran solo máquinas que conectaban lugares, eran el escenario de vidas enteras. Veía a los mismos pasajeros semana tras semana, año tras año. Conocía sus rutinas, sus destinos, incluso sus problemas. Estaba la señora que viajaba cada martes para cuidar de su madre enferma, el comerciante que transportaba mercancía los viernes, los estudiantes que volvían a casa los fines de semana. Cada uno llevaba consigo una historia, y yo era testigo silencioso de todas ellas. Mi padre estaba orgulloso de mí. Decía que tenía mano para el oficio, que entendía los trenes como pocos. Pero yo notaba que también había algo de tristeza en su mirada. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que él había soñado con viajar en esos trenes, no solo con verlos pasar, que había querido conocer las ciudades grandes, trabajar en estaciones importantes, ser algo más que un empleado de un pueblo pequeño. Pero la vida le había dado una familia que mantener, responsabilidades que cumplir, y sus sueños habían quedado guardados en algún cajón, como esas cartas de amor que nunca se entregan. Esa conversación me marcó profundamente. Por primera vez entendí que mi padre no había elegido esa vida, la había aceptado. Y me di cuenta de que yo estaba siguiendo el mismo camino, no por elección propia, sino porque era lo que se esperaba de mí. Pero aún era joven. Aún tenía tiempo de decidir si quería algo diferente. O al menos eso creía. A los 17 años ya era prácticamente un ferroviario completo. Conocía todos los procedimientos, todos los horarios, todos los secretos de nuestra pequeña estación. Los pasajeros me saludaban por mi nombre, los trabajadores me trataban como a un igual, y mi padre hablaba de mí con orgullo cuando se encontraba con otros ferroviarios en las reuniones del sindicato. Todo parecía estar encaminado hacia un futuro predecible y seguro. Pero entonces llegó aquel martes de abril, el día que cambiaría todo para siempre. Era una mañana como cualquier otra, con el sol filtrándose a través de las ventanas de la estación y el sonido familiar de los trenes en la distancia. Yo estaba organizando los telegramas cuando escuché el silbato del tren de las 8:30, ese que venía de Madrid cargado de pasajeros que iban a los pueblos del interior. No podía imaginar que dentro de uno de esos vagones venía alguien que pondría mi mundo patas arriba, que me enfrentaría a una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. El tren se detuvo con ese chirrido metálico que conocía de memoria. Pero esa mañana sonó diferente, más pesado, como si arrastrara algo más que pasajeros y equipajes. Bajaron las personas de siempre, comerciantes, trabajadores, algún que otro viajante. Pero entre ellos venía una muchacha que no encajaba con el resto. Tendría mi edad, quizás un año menos, con un vestido que había visto días mejores y una maleta pequeña que sujetaba como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Lo que me llamó la atención no fue su aspecto, sino su mirada. Tenía los ojos de alguien que ha visto demasiado para su edad, esa expresión que había aprendido a reconocer en algunos pasajeros que viajaban en los trenes nocturnos, los que huían de algo o de alguien. Se quedó parada en el andén cuando todos los demás se habían marchado, como si no supiera muy bien hacia dónde dirigirse. Me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda, como hacía con todos los pasajeros perdidos. Me dijo que se llamaba Elena y que venía desde un pueblo cerca de Valencia. Buscaba trabajo, cualquier trabajo, y alguien le había dicho que en los pueblos de por aquí había fábricas textiles que contrataban muchachas. Pero cuando le pregunté si tenía algún sitio donde quedarse, bajó la mirada y me di cuenta de que no tenía nada planeado, que había subido a ese tren con la esperanza de que todo se arreglara por sí solo. Mi madre siempre me había enseñado a ayudar a quien lo necesitara, así que le dije que conocía algunas pensiones baratas en el pueblo. Pero mientras caminábamos hacia el pueblo, Elena me fue contando su historia a pequeños fragmentos,
como quien no quiere revelar demasiado, pero necesita compartir el peso que lleva encima. Venía huyendo de su casa, donde su padrastro había empezado a comportarse de una manera que no podía soportar más. Su madre había muerto el año anterior, y desde entonces su vida se había convertido en un infierno silencioso. No me dio detalles. No hacía falta. En sus ojos se leía todo lo que las palabras no podían expresar. Había agarrado lo poco que tenía y había gastado sus últimos ahorros en un billete de tren, confiando en que la distancia la protegería de lo que había dejado atrás. Le conseguí una habitación en la pensión de doña Mercedes, una mujer mayor que tenía buen corazón, pero poca paciencia con las historias complicadas. Elena consiguió trabajo en la fábrica textil al cabo de unos días. Era un trabajo duro, mal pagado, pero le daba lo suficiente para mantenerse. Yo empecé a verla con frecuencia, porque pasaba por la estación camino al trabajo cada mañana y de vuelta cada tarde. Al principio, solo intercambiábamos saludos y alguna conversación breve sobre el tiempo o los horarios de los trenes, pero poco a poco fuimos hablando más. Elena tenía una inteligencia natural que la fábrica estaba desperdiciando. Sabía leer y escribir mejor que muchos de los empleados de la estación, y tenía una forma de ver el mundo que me hacía plantearme cosas en las que nunca había pensado. Me hablaba de los libros que había leído cuando aún vivía con su madre, de los lugares que soñaba con conocer, de la vida que había imaginado para sí misma antes de que todo se desmoronara. Y yo le hablaba de los trenes, de las historias que había escuchado, de los lugares a los que nunca había viajado, pero que conocía de memoria por los horarios y las rutas. Sin darme cuenta, Elena se había convertido en la parte más importante de mis días. Esperaba con ansias el momento de verla por la mañana, y cuando no aparecía a la hora habitual, me quedaba preocupado hasta que la veía regresar por la tarde. Mi padre se dio cuenta de lo que estaba pasando antes que yo mismo. Una noche me dijo que tuviera cuidado, que las muchachas como Elena traían problemas, que era mejor mantener las distancias. Pero yo no podía mantener las distancias. Elena había despertado en mí algo que no sabía que existía. No era solo que me gustara, era que me hacía sentir vivo de una manera diferente. Cuando estaba con ella, los trenes dejaban de ser mi único horizonte. Empezamos a dar paseos los domingos, a hablar de planes y sueños que iban más allá de nuestro pueblo pequeño. Fue Elena quien me hizo darme cuenta de que yo también estaba atrapado, igual que ella había estado atrapada en su casa. Pero mi trampa era más sutil. Era la trampa de las expectativas, de la comodidad, de seguir un camino marcado sin preguntarme si era el que yo quería recorrer. Me habló de ciudades donde había universidades, donde un muchacho inteligente podía estudiar y convertirse en algo más que un empleado de estación. Por primera vez en mi vida, empecé a imaginar un futuro diferente. Quizás podía estudiar ingeniería, especializarme en ferrocarriles, pero desde otro nivel. Quizás Elena y yo podíamos irnos juntos a Madrid, empezar una vida nueva, lejos de todo lo que nos había definido hasta entonces. Eran sueños de adolescente, pero se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El problema llegó cuando estos sueños empezaron a filtrarse en mis conversaciones en casa. Mi padre se puso furioso cuando le mencioné la posibilidad de estudiar en Madrid. Me dijo que había invertido años en enseñarme el oficio, que la familia necesitaba mis ingresos, que no podía abandonar mis responsabilidades por fantasías románticas. Mi madre, que siempre había sido más comprensiva, esta vez se puso de parte de mi padre. Me recordó que teníamos deudas, que mis hermanas necesitaban cosas, que yo no podía ser tan egoísta. La tensión en casa se volvió insoportable. Cada conversación terminaba en discusión. Cada comida transcurría en silencio tenso. Mis padres veían en Elena una amenaza a la estabilidad que tanto les había costado conseguir, y en mis planes de estudiar una traición a todo lo que habían construido para mí. Pero yo no podía explicarles que quedarme significaba morirme por dentro, que seguir esa vida predecible era como meterme en una tumba con los ojos abiertos. Las cosas se complicaron aún más cuando empezaron a llegar cartas a la estación. Cartas dirigidas a Elena, con remite de Valencia. Al principio llegaron a la pensión, pero Elena le pidió a doña Mercedes que le dijera al cartero que ya no vivía allí. Entonces empezó a pedirme que recogiera su correspondencia en la estación. Yo sabía que no debía hacerlo, que estaba violando el protocolo,
pero veía el miedo en sus ojos cada vez que mencionaba esas cartas. Un día, no pude evitar mirar el remite de una de ellas. El apellido era el mismo que Elena había mencionado cuando hablaba de su padrastro. La letra de la dirección era de hombre, trazos firmes y seguros que transmitían una autoridad que me daba mala espina. Elena nunca abría las cartas delante de mí, pero yo veía cómo le temblaban las manos cuando las recogía. Una tarde Elena no vino a buscar el correo. Tampoco la vi al día siguiente, ni al otro. Fui a la fábrica y me dijeron que no había aparecido por el trabajo. Doña Mercedes me contó que había pagado la habitación por adelantado hasta fin de mes, pero que llevaba 3 días sin aparecer por la pensión. Empecé a preocuparme seriamente. Fue entonces cuando llegó él, un hombre de unos 40 años, bien vestido, con esa seguridad que da el dinero y la costumbre de que te obedezcan. Se presentó en la estación preguntando por Elena. Dijo que era su tutor legal y que la muchacha se había marchado de casa sin permiso. Llevaba papeles que parecían oficiales. Hablaba con la autoridad de quien sabe que la ley está de su parte. Mi padre le dijo que no sabíamos nada de ninguna Elena, que en nuestro pueblo no vivía ninguna muchacha con ese nombre. Pero yo vi la mirada que me lanzó, una mirada de advertencia. Después, cuando el hombre se marchó, mi padre me llevó aparte y me dijo que era mejor así, que Elena no era asunto nuestro, que meternos en problemas ajenos solo podía traernos desgracias. Pero yo no podía olvidar el miedo en los ojos de Elena cuando hablaba de su padrastro. No podía ignorar la forma en que se encogía cuando mencionaba su casa. Sabía que ese hombre no había venido a rescatar a una muchacha perdida, sino a recuperar algo que consideraba de su propiedad. Y sabía que si Elena había desaparecido tan repentinamente, era porque había visto llegar a ese hombre antes que él la viera a ella. Pasé días buscándola discretamente. Pregunté en todos los sitios donde podía haberse escondido. Recorrí los caminos que solíamos pasear. Incluso fui hasta la siguiente estación, pensando que quizás había subido a un tren. Pero era como si se la hubiera tragado la tierra. La única pista que tenía era una conversación que habíamos tenido semanas atrás, cuando me había mencionado una ermita abandonada en el monte, un sitio donde iba a veces cuando necesitaba estar sola. La encontré al 4.º día, escondida en esa ermita como un animal herido. Había estado sobreviviendo con las pocas provisiones que había podido llevarse, bebiendo agua de un arroyo cercano. Cuando me vio llegar, primero se asustó, pero luego rompió a llorar de alivio. Me contó que había visto a su padrastro preguntando por el pueblo, que sabía que la estaba buscando, que tenía miedo de lo que le haría si la encontraba. Le dije que no podía seguir escondiéndose así, que se moriría de frío y hambre, pero ella me explicó que volver significaba regresar a esa casa donde su padrastro tenía planes para ella, planes que implicaban un matrimonio arreglado con un hombre mayor que le daría dinero a cambio de una esposa joven. Me dijo que prefería morirse en esa ermita antes que convertirse en mercancía en las manos de los hombres que controlaban su vida. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida hasta entonces. Le dije a Elena que la ayudaría a escapar, que conseguiríamos dinero para un billete de tren que la llevara lo más lejos posible, donde su padrastro no pudiera encontrarla nunca. Pero para eso necesitaba robar dinero de la caja de la estación, dinero que estaba destinado a los sueldos de los trabajadores, dinero que mi propio padre había contado y guardado esa misma tarde. Sabía las consecuencias de lo que estaba planeando. Si me descubrían, no solo perdería mi trabajo. Mi padre cargaría con la responsabilidad, perdería la confianza de sus superiores, quizás incluso su propio puesto. Mi familia se quedaría sin ingresos, mis hermanas tendrían que dejar el colegio, todo lo que habíamos construido se vendría abajo. Pero cuando miraba a Elena, cuando veía el terror en sus ojos al hablar de regresar a esa casa, sabía que no tenía otra opción. La noche elegida era un viernes. El tren de mercancías que paraba en nuestra estación a las 5 de la madrugada seguía hasta Barcelona, donde Elena podría perderse entre la multitud de una ciudad grande. Había calculado todo: el tiempo que tardarían en descubrir el robo, las horas de ventaja que tendría Elena antes de que empezaran a buscarla, las posibilidades de que la encontraran una vez que llegara a Barcelona. Pero mientras me dirigía hacia la estación en la oscuridad de esa madrugada, con Elena esperándome en la ermita y el peso de la decisión aplastándome el pecho, no podía imaginar que alguien más había estado observando nuestros movimientos,
que nuestro plan ya había sido descubierto antes de empezar a ejecutarse y que las consecuencias de esa noche iban a ser mucho peores de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. La estación estaba a oscuras cuando llegué, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Conocía cada rincón de ese edificio, cada tabla del suelo que crujía, cada puerta que hacía ruido al abrirse. Me dirigí hacia la oficina donde mi padre guardaba la caja con los sueldos, sintiendo que cada paso me alejaba más de la persona que había sido hasta ese momento. Pero cuando llegué a la puerta de la oficina, había luz dentro, una luz tenue, como de una vela o un farol bajo. Mi sangre se heló. Nadie debería estar allí a esas horas. Me acerqué con cuidado y miré por la ventana. Allí estaba mi padre, sentado frente a la mesa, con la caja abierta delante de él y un papel en las manos. No estaba contando dinero. Estaba esperándome. Empujé la puerta y entré. Mi padre levantó la vista hacia mí con una expresión que no había visto nunca antes. No era enfado, no era decepción. Era algo mucho peor. Era tristeza profunda. El dolor de alguien que ve cómo se rompe algo que creía inquebrantable. Me dijo que llevaba días sospechando que algo pasaba, que me había visto actuar de forma extraña, que había notado cómo miraba hacia el monte donde estaba la ermita, que había oído rumores en el pueblo sobre la muchacha desaparecida, que había atado cabos y había llegado a la misma conclusión que yo, que Elena se escondía en algún sitio y que yo la estaba ayudando. El papel que tenía en las manos era una carta que había llegado esa misma tarde, dirigida a él, firmada por el padrastro de Elena. En ella le explicaba que tenía motivos para creer que un empleado de nuestra estación estaba ayudando a la muchacha a esconderse, que había puesto una recompensa por información sobre su paradero, y que si no colaboraban con su búsqueda, se vería obligado a tomar medidas más drásticas. Mi padre me contó entonces cosas que yo no sabía, que el padrastro de Elena no era un hombre cualquiera, sino alguien con contactos en Madrid, con influencias que podían arruinar la carrera de cualquier ferroviario que se interpusiera en su camino, que ya había hecho algunas averiguaciones y había descubierto que Elena no era la primera muchacha que había desaparecido de esa casa, que había un patrón de comportamiento que las autoridades preferían ignorar porque el hombre tenía dinero y conexiones. Pero mi padre también me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él había pasado por algo parecido cuando era joven, que había conocido a una muchacha que necesitaba ayuda para escapar de una situación similar, pero que había elegido no hacer nada porque tenía miedo de las consecuencias, que esa decisión lo había perseguido durante años, que se había preguntado miles de veces qué habría pasado si hubiera tenido el valor de actuar. Me explicó que por eso estaba allí esa noche, no para detenerme, sino para ayudarme a hacerlo bien, que robar el dinero de los sueldos era una idea desesperada que solo nos traería más problemas, pero que él tenía ahorros, dinero que había guardado durante años para emergencias, que si íbamos a hacer esto, lo haríamos de manera que Elena tuviera una oportunidad real de empezar de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que siempre había predicado la obediencia y la responsabilidad, estaba dispuesto a arriesgar todo por una muchacha a la que apenas conocía. Me dijo que había pasado demasiados años viendo trenes marchar hacia lugares que él nunca visitaría, viendo pasar vidas que él nunca viviría, que si no podía cambiar su propio destino, al menos podía ayudar a alguien más a cambiar el suyo. Fuimos juntos a buscar a Elena. La encontramos temblando de frío en la ermita, convencida de que habíamos venido a entregarla. Cuando mi padre le explicó el plan, ella no podía creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla sin pedir nada a cambio. Había vivido tanto tiempo rodeada de hombres que la veían como propiedad, que no podía entender que existieran hombres dispuestos a protegerla. El plan era sencillo pero arriesgado. Elena tomaría el tren de mercancías hasta Barcelona, pero no se quedaría allí. Mi padre tenía un primo en Francia, cerca de la frontera, que trabajaba en una fábrica textil y que había prometido ayudar a Elena a conseguir trabajo y un lugar donde vivir. Le dimos dinero suficiente para varios meses, documentos falsos que mi padre había conseguido a través de contactos del sindicato y una carta de recomendación que la ayudaría a encontrar empleo. Pero cuando estábamos subiendo a Elena al vagón de mercancías, apareció él, el padrastro.
acompañado por 2 hombres que parecían guardias civiles. Habían estado vigilando la estación, esperando que hiciéramos exactamente lo que habíamos hecho. Elena se aferró a mí, aterrorizada, y yo sentí que todo nuestro plan se desmoronaba. El hombre se acercó con esa sonrisa que había aprendido a odiar antes de conocerla, esa sonrisa de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Dijo que Elena era menor de edad, que estaba bajo su tutela legal, que ayudarla a escapar constituía un delito. Los guardias tenían órdenes de arrestarnos por secuestro y corrupción de menores. Todo estaba perdido. Pero entonces mi padre hizo algo que cambió el curso de los acontecimientos. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a uno de los guardias. Dentro había fotografías, cartas, testimonios de otras muchachas que habían vivido en esa casa. Durante semanas había estado investigando, usando sus contactos en el ferrocarril para rastrear a personas que conocían la verdadera historia del padrastro de Elena. Los guardias miraron el contenido del sobre y su actitud cambió completamente. Uno de ellos le dijo al padrastro que tenían órdenes de Madrid de investigar ciertas denuncias que habían llegado sobre él, que si quería evitar un escándalo público, era mejor que se marchara y no volviera a molestar a la muchacha. El hombre se puso furioso, amenazó con arruinar las carreras de todos los presentes, pero los guardias ya no le hacían caso. Había perdido su poder en el momento en que salió a la luz la verdad sobre sus actividades. Se marchó masculando amenazas que ya nadie tomaba en serio. Derrotado por primera vez en su vida por personas a las que había considerado inferiores, Elena subió finalmente a ese tren, pero ya no como una fugitiva, sino como una mujer libre que podía elegir su propio destino. La última imagen que tengo de ella es su cara en la ventanilla del vagón, sonriendo a través de las lágrimas, despidiéndose con la mano mientras el tren se alejaba hacia un futuro que por fin le pertenecía. Los meses siguientes fueron extraños. La historia se extendió por toda la región y mi padre se convirtió en una especie de héroe local. Ferroviarios de otras estaciones venían a felicitarlo. Pasajeros le agradecían haber hecho lo correcto. Incluso algunos periódicos escribieron artículos sobre el empleado de estación que había desmantelado una red de abusos. Pero él se sentía incómodo con toda esa atención. Decía que no había hecho más que lo que cualquier persona decente habría hecho. Yo tardé más tiempo en entender lo que había pasado realmente esa noche. No se trataba solo de salvar a Elena, sino de salvarnos a nosotros mismos. Mi padre había roto las cadenas de una vida demasiado pequeña para sus sueños, y yo había aprendido que a veces hay que arriesgar todo para hacer lo correcto. Elena nos escribió desde Francia. Había encontrado trabajo, había aprendido el idioma, incluso había empezado a estudiar por las noches. En sus cartas hablaba de la libertad como algo tangible, algo que podía tocar con las manos. Años después, nos contó que se había casado con un hombre bueno, que había tenido hijos, que había construido una vida que nadie podía arrebatarle. Yo nunca llegué a estudiar ingeniería en Madrid, pero sí conseguí un ascenso que me llevó a trabajar en una estación más grande, con trenes que venían de lugares más lejanos y llevaban historias más complejas. Aprendí que los trenes no solo transportan personas y mercancías, transportan esperanzas, sueños, segundas oportunidades. Y aprendí que a veces uno puede ser parte de esas historias, puede cambiar el rumbo de una vida con una sola decisión tomada en el momento correcto. Mi padre trabajó hasta los 70 años en esa misma estación pequeña. Nunca se quejó de no haber viajado en esos trenes que tanto admiraba. Decía que había descubierto algo mejor que viajar. Había descubierto que se puede ser importante sin salir de casa, que se puede cambiar el mundo desde una estación de pueblo perdido en el mapa. Ahora, tantos años después, cuando veo pasar los trenes desde la ventana de mi casa, pienso en Elena, en mi padre, en esa noche que cambió todo. Pienso en las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos está mirando, en el valor que se necesita para hacer lo correcto cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Los trenes siguen conectando lugares distantes, siguen llevando personas hacia destinos desconocidos, pero yo aprendí que el viaje más importante no se hace subiendo a un vagón, sino eligiendo en cada momento qué tipo de persona queremos ser, y que a veces, solo a veces,
Nuestras decisiones pueden cambiar no solo nuestra propia historia, sino también la historia de otros, creando ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Elena tenía razón cuando decía que yo también estaba atrapado, pero descubrí que las jaulas más sólidas no están hechas de hierro, sino de miedo, y que la llave para abrirlas siempre ha estado en nuestras propias manos, esperando a que tengamos el valor de usarla.